Gloria a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Hombre de Dios, mujer de Dios. Usted que tiene ministerio, para usted es esta palabra. Para mí es esta palabra. Como tema, cuidando la unción de Dios. Ya que la unción de Dios se recibe por el amor de Dios, por un llamamiento, porque a Dios le place amarnos. Pero hay que cuidar esta unción. Y voy a hablar de un hombre como ejemplo o como ilustración de la palabra que no cuidó la unción, que no valoró la unción que Dios le dio. Este hombre lo vamos a hallar en el libro de Jueces, en su capítulo 14, verso 6. Este hombre se llama Sansón. Déjeme decirle que Sansón, por descuidarse de la unción de Dios, perdió sus ojos espirituales y carnales, perdió su fuerza espiritual y también deshonró a Dios por no cuidar la unción que Dios le había entregado. La unción es maravillosa, la unción es preciosa, es olorosa, es agradable cuando está en nuestra vida. Jueces capítulo 14, verso 6. El libro de Jueces capítulo 14, verso 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Usted ve que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. La unción, la presencia de Dios vino sobre Sansón. Dice que Sansón iba por el camino y en el camino se le apareció un león. Y dice que Sansón lo despedazó como un cabrito. Pero Sansón, dice la palabra, que no tenía nada en sus manos, no tenía ninguna arma, ninguna espada, ningún machete. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Este león significa, en el sentido espiritual, el diablo. La Biblia dice que el diablo es como un león rugiente. Entonces nosotros, a través de esta palabra revelada, necesitamos la unción para liberarnos de los ataques de Satanás. Es la unción de Dios que trae libertad a nuestra vida, es la que nos cubre. Por amor de Dios recibimos la unción. Pero este hombre se descuidó de la unción de Dios. Este hombre que tenía la visitación de la presencia del Espíritu de Jehová sobre él. Jueces capítulo 14, verso 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio a las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendió en enojo, se volvió a la casa de su padre. Este Sansón, que le había contado a una mujer, había descubierto una adivinanza que había hecho él acerca de león. Y nadie de los hombres se la pudieron descifrar o le pudieron dar la respuesta del enigma. Y él se lo descubrió a una mujer que lo estaba acariciando, a una mujer con la que él estaba pecando. Y esa mujer se lo contó a los hombres, les contó el enigma, les dio la respuesta de la adivinanza. Y dice que Sansón se molestó
Y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Tomando sus despojos, dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma y encendió en enojo, se volvió a casa de su padre. Es porque Sansón había hecho una promesa que el que le diera la respuesta del enigma, él lo iba a premiar. Y ahora Sansón, que le han descubierto el misterio del enigma, él tiene que cumplir con esa promesa. Él tiene que dar ese premio a estos hombres. Y quizás Sansón no tenía nada. Sansón tenía que ir a despojar a otras personas para obtener las mudadas, los vestidos que había prometido. Y ahora dice que el Espíritu del Señor vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, los despojó. Dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Vemos que la unción de Dios visitó a Sansón nuevamente. ¿Para qué lo visitó? Para despojar los enemigos que tenían bendición y para poder cumplir la promesa que él había hecho. Entonces necesitamos la unción para obtener la bendición de Dios. Pero el tema es cuidando la unción de Dios, porque Sansón no la cuidó. Así hay muchos hoy en día que no cuidan la unción de Dios, que no la hemos cuidado. Nos ha tocado arrepentirnos, pedir perdón a Dios. Usted que no cuida la unción de Dios, que va a escuchar este mensaje, tenga cuidado. Que la Biblia dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Sansón. Jueces capítulo 16, verso 20. Número 3. Jueces capítulo 15, verso 14. Vemos cómo Dios visita a Sansón ungiéndolo. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Vemos que Sansón va caminando, pero él necesita una unción para que las ligaduras sean quemadas y las ataduras sean quemadas. Aleluya. Dice que lo tenían atado a Sansón. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos, oiga, porque estaba atado, se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. La unción de Dios sirve para quemar ataduras y ligaduras de los enemigos. Ligaduras del alma, del espíritu, del cuerpo. Ataduras del enemigo, del diablo, los demonios son quemadas por causa de la unción del Espíritu Santo. Ligaduras y ataduras de hechiceros y brujos se queman a causa de la unción. Pero amado hermano, hermana, hay que cuidar esta unción de Dios. Hay que valorarla, hay que apreciarla. No hay que ser como Sansón, que se descuidó por el pecado. Simplemente por el pecado, Sansón se descuidó de la unción de Dios. Este hombre que nació bajo promesa, hasta con profecía de parte de Dios por medio de un ángel, hablándole a su madre y a su padre. Pero que más tarde este hombre no valoró el ungimiento de Dios, la unción de Dios. Pero vemos a un Dios lleno de misericordia,
a un Dios lleno de amor que le devuelve la unción para que termine su carrera, para que acabe con los filisteos que le habían sacado los ojos. Jueces capítulo 16, verso 28. Jueces capítulo 16, verso 28 y el 30. Jueces capítulo 16, 28, 29, 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Abrazó las columnas de la casa con sus manos y dijo: Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que habían matado durante su vida. Dios le permitió al final entregarle la unción, pero murió él y todos los filisteos. La deshonra, el ver deshonrado a Dios y la unción, el no haber cuidado la unción de Dios, lo llevó a muchas angustias, a mucha tristeza. Lo llevó a que estos filisteos se burlaran de él cuando le sacaron sus ojos, cuando perdió la unción. Este hombre perdió sus ojos espirituales, perdió su fuerza espiritual porque deshonró a Dios por el pecado. Dios no quiere que sus ministros, siervos y siervas terminen así. No es el plan de Dios. Dios amaba a Sansón en gran manera. Le había dado una unción especial, pero él no la estaba cuidando, él no la cuidó. Dios quiere que usted y yo cuidemos la unción fresca, esa unción olorosa, esa unción que trae libertad a nuestra vida, esa unción que nos da la bendición. Sansón era un hombre muy próspero. Sansón tenía muchas fuerzas porque era la unción de Dios que estaba sobre su vida, sobre su espíritu, sobre su alma y su cuerpo. Cuando el cabello empezó a crecer otra vez porque a él le cortaron su cabello, sabemos bien la historia, y ahí empezó a perder fuerzas. Pero no era su cabello, era porque Jehová se había apartado de él. Jueces capítulo 16, verso 20. Sansón había perdido la unción, esa unción que lo estaba habilitando para ser un hombre triunfante, un hombre guerrero, un hombre triunfador en las batallas. Aleluya. Por eso es necesario que cuidemos la unción como hijos de Dios, como siervos de Dios. ¿Qué es lo que hizo que Sansón perdiera la unción? El pecado, el verse enamorado de Dalila, una mujer filistea, una mujer que no era del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, una mujer que estaba contaminada con la idolatría, con la hechicería y la brujería. Eso lo llevó a perder la unción de Dios. Es tiempo de recapacitar y de tener mucho cuidado qué estamos haciendo con la unción de Dios. Si la estamos valorando, si la estamos cuidando para el ministerio, para la obra de Dios. Dios quiere que cuidemos la santa unción que ha depositado, que está en nosotros por medio del Espíritu Santo en este tiempo de la gracia. Jesucristo viene pronto por una iglesia que está bajo la unción del Espíritu Santo. Amén y amén.